Buen día a todos y todas. En esta ayudantía realizaremos el ejercicio 2 de la ayudantía 5 sobre comparación de dos tratamientos. El ejercicio dice, durante la pandemia, usted ha pasado mucho tiempo con su abuela, quien tiene una receta familiar de galletas que suele preparar todas las semanas. Al ver cómo se preparan, usted le sugiere a su abuela modificar esta receta y utilizar avena en vez de harina para que éstas sean más saludables, asegurando que las propiedades organolépticas serán incluso mejores mientras no se cambie otro ingrediente. Al ver que existen dudas sobre este cambio, usted realiza un panel sensitivo entre su familia y le da a probar galletas preparadas con la receta original A y con la receta con avena B. El procedimiento seguido para que el panel sensitivo evaluara las galletas fue el siguiente. Se reclutó 15 evaluadores entre la familia y amigos o amigas más cercanos o cercanas. A cada evaluador se le entregó galletas de ambas recetas, A y B, sin que ellos pudieran identificar entre ellas cuál fue la receta utilizada. Para evitar sesgo, el orden de degustación de las galletas se determinó de manera azarosa para cada evaluador o evaluadora. Por cada muestra degustada, se solicitó al evaluador o evaluadora puntuar dos cualidades, sabor y olor. Para cada cualidad, se debe puntuar con una escala que va de 0 a 10, siendo 0 la nota más baja y 10 la nota más alta. Los resultados finales del panel sensitivo se resumen en la tabla 2. Para los resultados presentados, compare las evaluaciones obtenidas con ambas recetas y recomiende con respecto al posible cambio. Utilice una certeza del 95% para su análisis. Aquí están los resultados. Bueno, como siempre vamos a revisar la metodología. Bueno, en este caso tenemos que leer el problema y comprender la situación. Tenemos que entender qué elementos vamos a comparar. Tenemos que identificar si hay que hacer un análisis pareado o no pareado. Debemos definir la hipótesis nula o la hipótesis alternativa y finalmente inferir y concluir. Aquí ya sabemos que necesitamos comprar las recetas, pero no sabemos si debemos realizar un análisis de tipo pareado o no pareado. Por esto es que vamos a utilizar estos pequeños tips para identificarlo. Bueno, el análisis pareado se realiza cuando dos muestras son dependientes o están, entre comillas, pareadas a otras variables, como por ejemplo individuos que componen las muestras o alguna otra variable externa. Ahora con David y Valentina les proponemos también estos dos tips para identificar. El primero es responder. ¿Se busca bloquear alguna variable? ¿Hay algo externo que afecte a cada dato? Si la respuesta es sí, entonces es pareado. Y en el caso contrario, se debe realizar un análisis no pareado. Pensando en el ejercicio, ¿se busca bloquear alguna variable? Sí, yo lo interpreto como que cada evaluador tiene su propio criterio o también tiene su propio gusto en sabores. Por ende, bloqueamos esta variable para reducir variabilidad. Otra forma de verlo es si desordenamos los datos de una columna de la tabla, ¿tiene sentido comparar por filas? Y en el caso que sea así, es un test no pareado. Y si es no, es un test no pareado. En este caso sería desordenar las notas de sabor B y comparar las filas. Ponte aquí, compararíamos la nota sobre la galleta A de una persona con la nota de la galleta B de otra persona. No tiene mucho sentido porque no tiene nada que las relacione y por lo tanto no hay nada que comparar. Entonces, sabemos que este ahora es un análisis pareado y por lo tanto vamos a necesitar la media de las diferencias, el test de hipótesis y el intervalo de confianza para realizar el ejercicio. Bueno, en el Excel ya coloqué los datos y lo primero que hice fue obtener la diferencia de A y B, primero para el sabor y para el olor. Teniendo esta diferencia, ahora vamos a realizar el primer test de hipótesis para el sabor, donde nuestra hipótesis nula será mu igual a cero, que quiere decir que nuestros dos productos son iguales, mientras que nuestra hipótesis alternativa será mu menor que cero. Antes eh, obtuve el promedio de la diferencia de A menos B, sacamos la desviación estándar, el número de datos, los grados de libertad y la desviación estándar con la raíz del número de datos. Ahora sí, continuemos. ¿Por qué nuestra hipótesis alternativa es mu menor a cero? Porque definimos la diferencia como A menos B. Y si queremos comprobar que la receta B tiene mejor propiedades que la galleta A, entonces la diferencia debe ser negativa o también menor que cero. Porque esto es lo que queremos comprobar. Ya que de no ser mejor, entonces no cambiaríamos la receta A. Continuando con el test de hipótesis, tenemos que utilizar un 95% de certeza, por ende beta es igual a 0,95
el alfa es 1 menos beta. Y aquí ahora debemos recordar las gráficas del test de hipótesis. En este caso vamos a realizar el de una cola y de manera más específica el C, el que está aquí. Por lo tanto, utilizaremos 1 menos alfa como probabilidad y obtenemos el t crítico con la función int.t, colocando el 1 menos alfa y los grados de libertad, obteniendo un valor de menos 1.76. Ahora para sacar el t0, este se calcula como el promedio de las diferencias entre A y B menos el mu, que en este caso es 0, y lo dividimos por la desviación estándar, obteniendo un valor de 2.75. Con estos valores vamos a tener el intervalo que ha estado desde t0 hasta infinito. Y nos preguntamos, ¿t0 pertenece al intervalo? Y en este caso sí. ¿Qué implica esto? Aquí lo anoté. T0 sí pertenece al intervalo dado por t crítico hasta el infinito, por lo tanto no es posible rechazar la hipótesis nula, lo que implica que no hay evidencia que indique que cambiar la receta de A a B mejorará la evaluación del sabor de las galletas con respecto a la galleta original. Por lo tanto, se puede inferir con un 95% de certeza que no hay evidencia que permita afirmar que la evaluación del sabor de las galletas preparadas con la receta B tiene mejor evaluación que las preparadas con la receta A. Ahora debemos realizar el mismo test, pero con el olor. Aquí tenemos el promedio igual que antes, el promedio, la desviación, el número de datos, grado de libertad y desviación de nuevo. También vamos a ocupar las mismas hipótesis. Hipótesis nula mu igual a 0 y H1 mu menor que 0. Como nos piden 95% de certeza, beta es igual a 0.95, alfa 0,05, 1 menos alfa, porque vamos a ocupar el mismo test, lo repito, 0,95 y el t crítico se saca igual. Con la función int.t se coloca la probabilidad y los grados de libertad que están ahí arriba. Ahora vamos a, eso sí, obtener un T0 distinto, porque vamos a ocupar el promedio relacionado con el olor, el promedio de las diferencias y la desviación asociada. Así que aquí vamos a tener un valor de menos 2.16. Y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿T0 pertenece al intervalo de T crítico al infinito? Y en este caso, no. Este es mucho más chiquito. O mejor dicho, es menor. ¿Ya? Entonces, T0 no pertenece al intervalo dado por T crítico al infinito. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo que implica que es posible inferir con un 95% de certeza que la percepción de olor de las galletas preparadas con la receta B es mejor que la de las galletas preparadas con la receta A. Y eso, al final obtuvimos que el sabor no afectaba mucho, pero en el olor sí. Y eso ha sido la ayudantía, la verdad. El objetivo principal era identificar cuándo era un test variado y hacer un test de hipótesis. Si tienen alguna duda, nos escriben a los correos o nos vemos en el horario de consulta el día miércoles. Así que cuídense y aprovechen la semana de descanso para descansar, por favor. Chao.